Este episodio contiene escenas fuertes de violencia física y sexual. Recomendamos discreción. Doña Magali, ¿cómo está? Le habla Paola Cadena. No sé si me tenga presente, yo estuve entrevistándola a mediados del año pasado para un podcast sobre su historia de vida. Estoy por aquí reescuchando su entrevista, tomando apuntes y empezando a armar el guión y todo eso. Entonces simplemente le quería avisar que ya estoy trabajando en su historia, que yo le voy contando. Espero que esté todo muy bien y estamos en contacto. Hasta luego. Claro que sí, Paola, yo me acuerdo de usted con mucho cariño, claro. Y si tiene que preguntarme algo, aquí estaré esperando el mensaje, claro que sí. Dios me la bendiga y cuando ya va a poner la historia me dice dónde tengo que meterme para escucharle, para avisarle a las personas el proyecto que usted hace tan bonito. Que tenga un En lindo día, Costa que Dios me Rica la no hay bendiga, Paola. direcciones. Eso lo aprendí en un episodio de Radio Ambulante. Y luego, cuando viajé allá durante el verano del 2023, fui testigo de cómo los lugares quedan cerca de algo, al este o al oeste de un supermercado o de un árbol. Yo, por ejemplo, me hospedaba en un edificio y su dirección era 150 metros al norte del Parque Francia. Por eso, cuando doña Magali aceptó darme la entrevista, me citó en el lugar donde trabaja y donde también vive la mayoría del tiempo. Yo debía llegar al hogar CREA para mujeres en adicción, en Cartago, una provincia cercana a San José, pero las indicaciones específicas eran tan solo que el hogar quedaba ubicado enfrente de un hospital psiquiátrico. Empaqué mi grabadora y pedí un Uber. Iba nerviosa porque no tenía idea de a dónde iba exactamente y tampoco sabía casi nada de esa mujer que me estaba esperando, solo que era la directora del hogar. El Uber empezó a andar y pronto pareció que estábamos saliendo de la ciudad. Solo veía una carretera con mucho verde alrededor y algunas casas, y mientras yo miraba en el teléfono cómo seguíamos la ruta marcada por el GPS, de pronto el mapa indicó que habíamos llegado. El señor conductor paró al borde de esa carretera, en una esquina, y me preguntó, ¿es aquí? Y yo me reí y le dije que no tenía ni idea. Había una cerca de madera cerrada, seguida por un camino que conducía primero a una casa pequeñita, y luego a una más grande en el fondo, pero no vi ningún aviso del hogar. Al mirar del otro lado, vi un portón grande de reja blanca, y ese era el hospital psiquiátrico. Entonces le dije al conductor que debía ser ahí, porque esa cerca con las casas adentro era lo único que había frente al hospital. Me bajé dudosa, el señor del Uber se fue y decidí abrir la cerca y entrar. Caminé despacio hasta las casas con miedo de estar invadiendo la propiedad de alguien. Y cuando llegué a la del fondo, golpeé en la puerta y salió doña Magali. Yo sentí alivio de no estar perdida y ella me saludó muy afectuosa y me invitó a entrar. Me dijo que ya iba saliendo a esperarme para que no me perdiera. Mi nombre es Magali Velázquez Núñez, soy limonense, nací el 10 de julio de 1967. Al entrar a la casa recuerdo una sala grande con una mesa de comedor muy larga, un refrigerador cerrado con un candado y al fondo una cocina. Ella me recibió en la mesa y lo primero que noté es que cada silla tenía escrito en el espaldar el nombre de una mujer y la silla que encabezaba esa mesa larga decía Magali. Yo me senté en una y ella se sentó enfrente. Voy a cerrar ahí por la bulla. Perfecto. Así pasó cuando hice la tesis aquí adentro, porque estaba la pandemia. Claro. Y no se puede tener bulla, y había unos perros, tuve que encerrarlos allá en una oficina. Esta es la historia de Magali Velázquez Núñez, nacida en Limón, Costa Rica, bajo el sol caluroso del Caribe. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Cuando Magali tenía un año más o menos, se la llevaron de Limón a Torrialba, una población cercana a San José. Su madre había perdido una hija hacía poco y estaba muy mal emocionalmente,
y por eso decidieron mudarse cerca a la familia del padre. Sin embargo, ella recuerda que allí no encontraron ningún apoyo. Más bien se enfrentaron al rechazo constante. Nadie de esa familia los visitaba y era claro que no los querían cerca. En la familia de Magali eran en total 7 hermanos, 5 mujeres y 2 hombres, y la vida dentro de su hogar estaba marcada por las acciones de un padre alcohólico y agresor. Ver a su madre con la cara marcada por los golpes era algo frecuente en su casa. El padre borracho, la madre golpeada, el padre borracho, los niños golpeados. Esa escena se repetía una y otra vez. Cuando ya tenía 5 años, la abuelita materna de Magali estaba enferma y vivía en Limón, así que su madre viajaba seguido a cuidarla y en uno de esos viajes se llevó a Magali. En esa visita llegó a una casa donde estaba el padrastro de sus primas y con ese hombre vivió su primer infierno. Me llegó engañada que me iba a llevar a una escuela, Barrio San Juan, que a mecerme en unas hamacas, compró varios confites. Después me dijo que tenía que ir a orinar. Yo le dije, no, yo no quiero orinar, quiero jugar en la hamaca. Y en el baño a la fuerza me metió y tuve un abuso deshonesto, ¿verdad? Muy feo. Grité muchísimo, llamé a mi mamá, no había nadie, parecía como que era un día sábado, no había nadie. Y la sirena que pasaba justo en ese momento de la entrevista, como haciendo fondo a la urgencia, a la angustia, a ese grito de Magali pequeñita pidiendo ayuda. Después de que salí, llegué otra vez, vengo como ahí por la casa. Regresión de mi mamá que me andaban buscando. Sentí que ya no era igual, sentía como que estaba sucia. No podía hablar de lo que me pasó, lo reprimí demasiado por muchos años. Y el silencio. Magali guardó silencio, se metió esos gritos adentro, al fondo de ella misma, para que no se le salieran, y desde ese día empezó a cargar el dolor y esa sensación de ser diferente, de valer menos que los demás. A medida que crecía empezó a ir a la escuela y le gustaba, pero nunca alcanzaba un 100 en las notas. Sentía que eso que le había pasado la arrastraba y no la dejaba levantar cabeza. Dice ella que siempre ha sido una persona muy bonita, y lo es, pero le costaba verse. Muy poco participaba en los recreos, era aislada y siempre recordando y jalando esa situación que me vivió, esa experiencia que viví. Sí, me sentía minimizada ante el grupo, ¿verdad? A ese trauma que había vivido se le sumaba el ambiente de violencia en el que creció. Sin embargo, aunque su padre era violento con toda la familia, por alguna razón con ella se portaba diferente. Nunca le pegaba ni la ponía a hacer los quehaceres. Dice ella que tal vez por ser la más pequeña entre las mujeres. Ella no lo tiene muy claro, como tampoco tenía claro que quizás ese trato especial lo resentía su madre. Al menos esa es la única explicación que Magali encuentra al abandono de su madre cuando tenía 13 años. Cuando llegué a tener esos 13 años, hubo una situación bastante violenta en la casa. Una de mis hermanas quedó embarazada, soltera. Él se puso muy agresivo, golpeó mucho a mi mamá. ¿Su papá? Sí, le dijo que ella era una persona alcahueta, que era culpa de ella. Entonces como que las echó de la casa. Me acuerdo que era de noche, como madrugando, casi en la madrugada, se fueron todas. La mayor ya estaba casada. Entonces se fue con 3 hermanas, con mis 2 hermanas, y la que ella había adoptado, mi prima. Prácticamente es mi hermana menor, ¿verdad? Y yo quedé sola con los 2 varones y mi papá. No sé por qué no me llevó. Siento que eso me marcó mucho. Me sentí rechazada. Se llevó todas las mujeres menos a mí. Todas las mujeres la dejaron sola, y tal vez por eso y durante muchos años Magali buscaría refugio en los hombres, pero en ellos, como en su padre, solo encontraría agresión y maltrato una y otra vez. Al irse su madre con sus hermanas, Magali y sus 2 hermanos varones quedaron a cargo del padre. Él, alcohólico como había sido siempre, todos los días tomaba guaro y el poco dinero que tenía lo gastaba en sus botellas. Por eso, en más de una ocasión no tuvieron que comer. A Magali le tocaba hacerse cargo de todos los quehaceres de la casa. Al fin de cuentas, fue la única mujer que quedó allí y nadie más lo iba a hacer. En la escuela le empezó a ir mejor y le gustaba estudiar inglés, y aunque no lo pudiera pronunciar bien, era buena escribiéndolo, así que decidió empezar a hacer las tareas de varios compañeros y les cobraba por eso. De esa forma lograba ayudar económicamente en su casa. Hasta que un día llegó mi papá y me dijo que no, que teníamos que irnos para Limón.
Creo que no quiso seguir con nosotros, se sentía muy mal, estaba muy deprimido, ya no le alcanzaba la plata para pagar el alquiler. Le dijo a un tío mío que nos llevara hasta Siquirres. Nos trasladaron a un carro donde trasladaban café en polvo. Y después de ahí llegamos a un carro y nos llevó hasta Limón. Cuando llegué a Limón estaba mi mamá, vivía en una casa muy bonita. Me sentí muy mal porque como mi papá siempre me defendía, ya no estaba mi papá. Entonces tenía problemas con mis hermanas mayores. Prácticamente me sentía como la Cenicienta, ¿verdad? O sea, su papá la llevó Hasta Limón, donde mi estaba su mamá. ¿Y él se fue? Se fue, se retiró. Su padre desapareció del panorama por un buen tiempo y ella se quedaba ahora con su madre y sus hermanos. Seguía siendo una niña, pero no le gustaba quedarse quieta. Entonces un día le dijo a su tía que quería trabajar para apoyar la familia, pero para hacerlo tuvo que conseguir un permiso del Patronato Nacional de la Infancia, y con ese permiso una señora le dio trabajo en los oficios domésticos. Ella fue la que me enseñó. Me enseñó a lavar, a limpiar muebles, a sacudir. Tenía 13 años y ella lo que no me dejaba hacer era cocinar. No me sentí discriminada en ese campo laboral tan joven porque ellos no me excluían de la mesa. Al contrario, me sentaban en la mesa a aprender a comer con el tenedor y el cubierto. Me inculcaron muchos valores. Esos señores, yo era prácticamente una niña. Les ayudaba a traer al chico del kinder y cuidar una bebé. Comía con ellos, comía comidas muy buenas y todo eso. Después quise tomar la decisión de estudiar de noche, en el colegio de noche. Esa decisión fue el primer paso en una larga y difícil relación que Magali tuvo con las drogas. A veces no entraba a clases y se iba a la parte de atrás del colegio, donde se reunían varias personas a fumar marihuana. Vi personas fumando marihuana. De ahí para estar aquí tiene que fumar marihuana, porque ¿para qué viene, verdad? Y sentí que empecé en el mundo de la marihuana. Me caía muy mal, me descomponía, me daba como muerte blanca, me vomitaba y me descomponía totalmente. Pero yo quería estar ahí, como buscando reconocimiento, a que me adaptaran al sistema de ellos, ¿verdad? La marihuana fue más una droga social, su esfuerzo por ser aceptada y pertenecer a un grupo, pero en realidad nunca le sentó bien y por eso no le gustaba. A los 14 años conoció al que sería el padre de su primera hija, y en esa relación todo lo que había vivido en su familia empezó a repetirse. Vivía agresiones de parte de él, lo veía normal. Mira, como lo vi tan pequeña que le pegaban a la mamá, yo lo vi normal. Como me habían abusado a los 5 años, él me tocaba, yo lo veía normal. Entonces me sometía a la relación sexual sin preservativo y sin nada, y quedé embarazada de mi primera hija. Estando en el estado de gestación le agarré mucho odio a ese muchacho. ¿A los 14 años? Sí, no lo soportaba ni ver. Entonces no pude tener la oportunidad de tener un hogar con él ni nada. No sé, me agarró mucho odio hacia la persona. Ahí dejé de consumir, ¿verdad? Ya porque estaba embarazada. Durante su embarazo no consumió drogas, pero una vez nació la niña, empezó a escaparse del colegio con varias muchachas que le hablaban de discotecas y bailes. Le decía a su mamá que se iba a estudiar en la noche, que le cuidara a la niña, y en lugar de ir a clases se iba a las discotecas. Allá empezó a conocer y a relacionarse con otras mujeres y luego se dio cuenta de que esas mujeres se prostituían. A Magali le encantaba bailar y en ese lugar se sentía bien, se olvidaba de sus problemas. Y en una ocasión, una de esas mujeres la invitó al baño y le ofreció una pastilla que se llamaba La Roche, y desde ese día ella empezó a comprarlas y a consumirlas. Pero un día le pasó algo que la hizo dejarlas. Sintió que al tomar esa pastilla perdía la conciencia y que con eso se perdía a sí misma. Un día estaba en un baile, me fui con un señor que a pasear ahí por el mar, ¿verdad? Que un carro. Pero como yo tenía leche en los pechos, ¿verdad? Yo me puse una faja y la faja no se me podía abrir, es como que se bloqueó la faja. La pastilla me durmió. Cuando yo pude volver en sí, el hombre me dijo, ¿esta es su casa? Como que lo fui guiando, ¿verdad? En el camino. Y le dije que sí. Y me dijo, qué lástima que no se le pudo quitar la faja del cinturón, pero tiene leche en los pechos. Entonces cuando fui a ver a mamar a mi hija, estaba muy, muy marcado los pechos de chupetes. Me decepcioné mucho como madre, como mujer. Entonces vi que por estar tomando esa pastilla estaba fuera de mis 5 sentidos. Entonces dejé de tomarla para siempre. El tiempo pasó y Magali seguía yendo a las discotecas,
y en ese mismo baño donde antes le habían ofrecido las pastillas, le ofrecieron ahora cocaína, y también en ese baño, para pagar su adicción, empezó a prostituirse. Lo veía como un trabajo, iba, hacía lo que hacía y gastaba y olía a la cocaína. Conoció a otro hombre, agresor como el padre de su primera hija y adicto a la cocaína como ella. Los años pasaron y con él Magali llegó a tener 3 hijas más. La segunda a los 17 años, la tercera a los 19 y la menor acababa de nacer a sus 24 años. La convivencia con ese hombre estaba marcada por la violencia. La maltrataba constantemente y si le encontraba la droga a ella, se la quitaba para consumirla a él. Vivían juntos en una casa con sus hijas y un día ella se fue a comprar cocaína, pero cuando llegó al lugar donde la expendían le dijeron que no había, que estaba escasa. Bueno, no hay cocaína, pero hay piedra en el tubo. Le ofrecieron crack, pero ella nunca había fumado eso. Pero dele, que bueno que está, ¿verdad? Y la primera vez que leí no me gustó. Me enojé mucho. Yo quería cocaína, entonces, no, pero no se vaya, dele al otro. En el segundo gancho que le di, ¿verdad? El segundo toque que le di, me enganché, quedé pegada. Me llegó a gustar muchísimo. Me arrastró la piedra, el crack, de una manera que yo le dije al papá a mis hijas que ya venía, que iba a hacer un mandado. Y duré 2 años sin volver. Fue como si para ella el tiempo se hubiera detenido. No sentía, no pensaba, se olvidó de todo, del dolor que cargaba, de sus traumas, y se olvidó también que tenía 4 hijas y de que una de ellas había quedado en casa con 7 meses de edad a cargo de un hombre adicto. Dice Magali que para ella en un momento pasaron 2 años, como si hubiera cerrado los ojos consumiéndose en la droga y los hubiera abierto solo 2 años después, cuando un cambio de presidente la hizo reaccionar, poner por un instante los pies en la realidad. Yo escuché como que había un anuncio en la calle, como que había ganado un nuevo presidente. Y yo, ¿pero qué es esa bulla? Entonces dice un hombre, es que ganó fulano, el presidente tal. Y yo reaccioné, volví en sí. Y yo dije, uy, mis hijas. Y me fui a buscar a mis hijas a la casa donde vivía con él. Y me salió una vecina y me dice, que vine a buscar ahí, no vive nadie. Y me dice, ya todos se fueron. Desde el día que usted se fue, ese día se fueron sus hijas. Y me fue a buscar donde mi mamá, ella las tenía. Él las había dejado ahí, al segundo día sí. Él las dejó ahí y vendió la casa. Ellas estaban con mi mamá, les vi que estaban como tristes, ¿verdad? Muy tristes, claro, pero estaban muy enamoradas de la droga. Magali volvió, pero no del todo. Volvió como un fantasma que se aparecía y se desvanecía otra vez en medio de la noche. Ya la droga se le había metido en las entrañas y soltar ese hilo que la amarraba, pero que también la ayudaba a evadir todo el dolor que había reprimido, le iba a costar muchísimo. Ella llegaba a casa de su madre, dormía, se bañaba, se quedaba 3 o 4 días y luego, ya caída la oscuridad, se escapaba por el patio de atrás. ¿Pero qué había pasado en esos 2 años que se le desaparecieron del tiempo? ¿Dónde había vivido? Vivía en un patio donde un hombre que era otro agresor. Pero yo, a mí no me importaba contarle y que me diera lo que él tenía, ¿verdad? Él vendía piedras de crack de noche. Ese hombre tenía una casa en la que vivía con su madre. Los dos se dedicaban a vender drogas y él también era un consumidor de crack. Allá empezó a vivir Magali. En la parte de adelante era sala, cuarto y cocina. En la parte de la sala yo vivía con él. Y en la parte de atrás era búnker. Entonces él abría la puerta y tenía gente ahí fumando. Y todo el mundo tenía que comprarle a él o invitar. Y si robaban, él tenía que darle la parte. La casa tenía un patio grande, como un solar, y ahí pasaba Magali casi todo el tiempo. El hombre no quería exponerse con la policía, entonces Magali era la encargada de estar en el patio vendiendo la droga. Dormía a ciertas horas de la noche, pero a las 12 tenía que estar despierta trabajando en las ventas. A cambio podía dormir, comer y bañarse ahí y recibir la droga que ella consumía todos los días. De la mamá de él vendían droga y me daban de comer. Yo vivía y me podía bañar. Entonces yo lo vi fácil. Tengo que me cuide, que me proteja. No puedo vivir como las otras mujeres que andan en cartón. Pues diferente que otras. No me van a estar violando ahí. Él me va a cuidar.
Entonces yo permitía que me golpeara, me pegara si le da la gana, porque él era mi protector. Yo lo vi como un protector. La visita decía, pero ¿cómo vas a ir con eso? Mire que te quebró el brazo, mire que te golpeó anoche, mire cómo tiene la cara. Y yo no decía nada, simplemente yo cuando me golpeaba o lloraba, yo decía que yo me lo merecía por haber abandonado a mis hijas. Le pegaba por todo y por nada. Dice ella que mezclaba el crack con una pastilla y se ponía como loco, agresivo, paranoico, y siempre se desquitaba con ella. Magali se sentía vigilada todo el tiempo. Mientras estaba en el patio la miraba y si la veía hablando con algún otro adicto que llegaba a comprar droga, la mandaba a llamar y la golpeaba. Siempre decía que ella estaba planeando escaparse y robarlo o irse a acostar con otra persona. Así pasó muchas veces, y aunque todas fueron muy duras, hubo una agresión que Magali no olvidará jamás. La agresión más dura que viví fue en ese patio. ¿Sabes qué es un patio, verdad? Sí. Es la propiedad de ellos y está forrada con latas de zinc de este lado. No sé, le dio un día una gran loquera. Me agarró, me quitó la ropa y me tiró al patio desnuda, completamente desnuda. Y me comenzó a dar con una rula por la espalda. Y los adictos estaban todos, vi todas, era un espectáculo. Donde me levantaba, me daba, y desnuda. Y ellos ahí viendo y me sangrentaba, me dio por la espalda. Me sentía como Jesucristo. No podía y le agarraba hasta la rula con la mano. Y tenía una gran velocidad, una gran fuerza, me golpeaba demasiado. Tenía los ojos demasiado rojos, vi que estaba muy alterado. Y sentí que era el diablo que me pegaba. Si el infierno tiene sucursales, seguramente una estaba en ese lugar y Magali lo estaba viviendo. El hombre le seguía pegando enceguecidamente y con un machete sin que nadie hiciera nada. Todas las personas a su alrededor solo miraban la sangre que salía de la espalda de Magali con cada golpe. Ella pensó que la iba a matar, pero de repente otro hombre, uno alto y moreno al que llamaban Batman, no pudo seguir observando la escena tan violenta y decidió intervenir. Entró un hombre grande, se hincó y le dijo, por favor no le pegue más. Mira, es una mujer y mami lo pateó y lo tiró por allá. Entonces el hombre se hincó y se puso a rezar. Se puso a orarle a Dios. El negro, era un negro grande. El que entró, sí, era un negro grande. Le decían Batman. Él entró y comenzó a orar. En el piso se le hincó. Y él se le cayó el machete y se fue. El hombre de rodillas en el piso del patio, orando, Magali tirada, ensangrentada y desnuda, y el machete que cayó de las manos del otro hombre que la golpeaba y que se fue en ese momento, son una escena que no olvidará jamás. Ahí entró la policía y los agentes la cubrieron con unas chaquetas negras y la llevaron al hospital porque Magali estaba muy mal. El doctor me mandó al baño. Me pegaba muchos gritos porque tenía muy rajada la espalda, muy golpeada. O sea, me crucificó. Y me mandaron al departamento del hospital en la parte de psiquiatría. Me atendió un psiquiatra que como yo estoy con una persona que me golpea, que por qué yo estoy ahí, que por qué estoy yo ahí. No encontraba la razón del por qué yo estaba ahí. Solamente quería volver ahí. Mientras estaba en el hospital le habían avisado a su madre y ella salió directamente a verla. Pero antes de ella llegó aquel hombre a recogerla. Un guardia del hospital entró en la habitación de Magali, le entregó una bolsa con ropa y le dijo que abajo había un hombre esperándola. Las enfermeras estaban como viendo una novela, una televisión. Me metí al ascensor, quité la bata, me desnudé y me puse la ropa y salí corriendo. Nunca voy a ver ese día, siento que corría para lo malo y dejaba lo bueno. Todavía no entendía esa parte. Después me di cuenta que mi mamá llegó al hospital a verme con unos globos, con chocolates, y yo no estaba. La madre llegó y Magali no estaba. Se había escapado con ese hombre porque no conocía otro camino. Después de esos primeros 2 años desaparecida, cuando una campaña presidencial la trajo de nuevo a la realidad, Magali siguió regresando a su casa cada tanto, por eso tenía contacto con su madre, sobre todo cuando sufría crisis de asma y tenía mucha tos. Pero luego de unos pocos días, como dijimos antes, siempre terminaba escapándose de nuevo porque la ansiedad de la drogadicción era más grande que su propia fuerza, y no había una mano profesional que la atendiera. Su familia no tenía ni el conocimiento ni los recursos para ayudarla realmente a salir de ahí. Ese hombre le ofrecía la droga, y aunque ella pensaba que lo quería y que siempre volvía por él, en realidad era su adicción la única razón que la jalaba. Era un señor muy feo.
muy feo, pero ahí, la magia de la venta, ¿verdad? La magia del que él tiene lo que uno quiere. Yo hasta ahora entiendo yo sabes que yo estoy enamorada, pero no. Yo lo que estaba enamorada pues era la droga. Y yo lo conocía, y me dice, cuando usted quiere venir a fumar, aquí yo la invito. Con eso me enganchó. Entonces, como el papá de mis hijas me golpeaba, yo corrí para donde esa persona. Según yo buscando protección. Nunca pensé que iba a vivir una vida infierno ahí. Hasta la madre me pegaba cuando le daba la gana con la sombrilla. Levántese que hay que ir a vender. Te siento que, sí, yo siento que yo vivía ahí lo que se llama trata de personas. No puedo salir, no puedo hablar con nadie, solo vender y ellos me cuidan desde el patio, me están vigilando al frente, al puro frente de la casa me tenía que parar ahí, exponiéndome a que me cayera la policía o algo, ¿verdad? Un día Magali estaba parada vendiendo drogas y vio un hombre de civil, pero al mirarle los zapatos reconoció que era un policía. Mientras ella observaba todo, una pareja de drogadictos metieron a ese hombre al patio y ahí lo asaltaron. Y durante el asalto, aunque Magali intentó cubrirse el rostro mientras los dos lo robaban, aquel hombre la miró. Después de robarlo, lo tiraron a la calle, pero al poco tiempo, mientras ella seguía vendiendo, llegó la policía y se la llevó. Estaba en la calle vendiendo, cayó la policía, me agarraron del pelo, me metieron en la patrulla, ahora sí ya la tenemos. Sí, que prácticamente la venta era mía. La venta era mía, para ellos yo soy el vendedor, el narcotráfico, el que tiene todas las cosas. Y simplemente yo me nombré como, no, yo solamente soy una persona adicta y pido plata en los carros. Ese era pues el cuento, ¿verdad? La policía la llevó a un centro de detención para hombres porque la cárcel de mujeres solo estaba en San José. Ahí pasó 7 días horribles con sus noches, encerrada en un calabozo, escuchando todos los comentarios obscenos que le gritaban desde la celda del frente los hombres detenidos. Me dio mucho miedo, me sentí como un pájaro encerrado y los hombres me llamaban al frente, me decían China. China, mire lo que tenemos para usted. Y los hombres estaban ahí pues desnudos haciéndose su masturbación, ¿verdad? Y yo me metí al cuarto y me encuadré en una parte de la esquina y me sentí muy mal, la verdad es que nunca había estado presa. Después de esos 7 días, el policía que asaltaron reconoció que ella había estado ahí, pero que no fue quien lo robó, y la dejaron salir. Cuando volvió a la casa de aquel hombre para el que vendía drogas y que ella consideraba su pareja, la golpeó fuertemente por haberse desaparecido, pero nuevamente y sin ver más opción se quedó ahí. La última vez que había ido a casa de su madre, ella le dio un gran plato de sopa, le entregó una maleta con la ropa que tenía en la casa y le dijo que no volviera nunca más. Y esas palabras, aunque ella las entendía, fueron muy duras para Magali. No vuelva más porque usted cada vez que viene, usted enamora a sus hijas, que se va a quedar, que mamá ya regresó, y usted se vuelve a escapar y se va. Me dolió muchísimo, pero aún así me volvió ahí a meter droga, según yo, para quitarme el dolor del rechazo, porque prácticamente pues lo que los adictos viven es el rechazo. Se devolvió a donde siempre regresaba, a donde encontraba la droga, y ahí se quedó hasta el día del milagro. Así lo llama ella, el día del milagro, porque ese día en realidad, y por circunstancias que para Magali están más allá de sí misma, su vida se partió en dos y ella volvió a nacer. Un día antes de ese día, antes de que pasara ese día del milagro, le llamo, yo vi un hombre que andaba en bicicleta. Y él me dice, si usted quiere, yo le invito a fumar. Cogí un taxi, llegué ahí y había un hombre repartiendo una bolsa con llaves. Usted es Magali Velázquez, meta la mano, ¿pero para qué? La llave que le salga ahí, esa es su casa. Eso es como ver que usted consiga una planta que está seca y le comienza a echar agua y esa planta le sale una gran flor después. Y usted dice, wow, estaba muerta, pero sobrevivió. Hasta aquí la primera parte de esta historia y también el primer episodio de esta tercera temporada.
Gracias por esperarnos. En 2 semanas continuaremos narrando la vida de Magali y cómo su historia dio un giro que la llevó a través de muchos años a ese lugar donde nos encontramos. Yo soy Paola Cadena y fui la productora de este episodio. El guión y el diseño sonoro son míos, la edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrestal. Gracias por escuchar y no olviden compartir el episodio. Hasta pronto.